También es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, si fuéramos a resumir el significado de estas dos parábolas, podríamos resumirlo diciendo que nos hablan del valor del reino y del gozo en hallarlo. Y lo que nuestro Señor está enseñando en estas parábolas es que no hay nada en todo el universo que se pueda comparar al valor inestimable del reino. Y eso es lo que vamos a considerar juntos en estas dos parábolas. Poniendo un poco de contexto. Si leyéramos todo el pasaje del capítulo 13, todo el capítulo 13 de Mateo, nos daríamos cuenta de que el Señor está enseñando en este capítulo una serie de 7 parábolas, y a través de estas parábolas nos trata de describir lo que es el reino. Esta es su manera de describirnos el reino. Las dos primeras nos enseñan acerca de la naturaleza del reino, las dos siguientes nos hablan del poder del reino. Pero en estas 4 parábolas notamos que se está viendo el reino como desde arriba, ¿no? De una forma general, y viendo cómo opera, viendo cómo funciona, pero no cómo es apropiado el reino de una manera personal. Y entonces nuestro Señor quiere hablar en este tercer par de parábolas acerca de la apropiación del reino. Y estas dos parábolas, la del tesoro y la de la perla, nos hablan de este tema. Ahora, antes de comenzar con las parábolas, cabe preguntarnos, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino? El concepto del reino de Dios adquiere diferentes matices en su significado en diferentes pasajes de las Escrituras. Pero en términos generales, el reino de Dios es el reinado de Dios, del Dios eterno y soberano sobre todo el universo. Es el reinado. Dios gobierna sobre todo el universo. Dios gobierna sobre el universo entero. Como se nos menciona en algunos pasajes de las Escrituras, por ejemplo en el Salmo 103, dice: el Señor ha establecido su trono en el cielo y su reino gobierna sobre todo, sobre todo. Y también en palabras del rey Nabucodonosor, que nos sorprende, recogidas en el libro de Daniel, al final de sus días él tiene que levantar la mirada hacia arriba y reconocer al Altísimo. Y él dice: el señorío de Dios es eterno y su reino de generación en generación. Pero como decía antes, este es un aspecto general de lo que es el reino de Dios. También hay otros aspectos acerca del reino de Dios, y uno de ellos más concretamente es que el reino de Dios es a la vez un reinado espiritual en los corazones y en las vidas de aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios. Por lo cual, quienes desafían la autoridad de Dios y se niegan a someterse a Él, no son parte del reino de Dios. Jesús dijo que mi reino no es de este mundo, y predicaba que era necesario el arrepentimiento para ser parte del reino de Dios. Y en el Evangelio de Juan encontramos aquella conversación con Nicodemo, donde se evidencia que el reino de Dios puede ser equivalente también a la salvación. Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo si quiere entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, descubrir el reino significa descubrirlo a Él. Entrar en el reino equivale a adherirse a la persona de Jesucristo. Y este es el segundo aspecto importante de estas dos parábolas. Primero, el valor incomparable del reino, y el segundo punto importante es cómo el reino afecta a la persona. Porque el hallar este tesoro es un asunto individual, al igual que tener una relación con Dios también es un asunto individual.
Entonces, desde estas dos parábolas vamos a considerar estos aspectos a los que se compara el reino de los cielos. Y solamente un paréntesis, decir que el reino de los cielos y el reino de Dios son expresiones equivalentes. Se utilizan en los evangelios de forma equivalente. Incluso el Señor Jesús, cuando está hablando con aquel joven rico, utilizó las dos expresiones en la misma conversación. Así que vamos a entrar en primer lugar en contextualizar estas dos parábolas en un resumen simple y después vamos a ver los principios que podemos extraer de estas dos parábolas, los que nos enseñan. Veamos en primer lugar, versículo 24 dice que además el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, esta era una situación muy común para la gente del tiempo de nuestro Señor. No tan común para nosotros, pero entonces sí que era común. Nosotros colocamos nuestro dinero en el banco. Esto es así, bueno, si hay dinero que colocar, ¿verdad? Pero en ese entonces no había bancos como tales. Y para la gente común y corriente era normal que tomaran lo que ellos consideraban de gran valor y lo sepultaran en la tierra. Y particularmente ese era el caso ahí en Palestina, porque en Palestina era un lugar de paso y también de guerras. Su historia literalmente es una historia que está llena en su registro de una batalla tras otra, una guerra tras otra. Así que cuando había amenazas de guerra, para evitar el posterior saqueo, los posteriores robos, la gente tomaba sus cosas de valor, las sacaba de sus casas, las llevaba a un campo y en un lugar marcado, allí las sepultaban para poderlas luego volver a extraer. Esto era hecho de manera muy común. La tierra era un almacén que consideraban algo seguro y confiable. De hecho, todavía hoy en día se siguen encontrando a veces cosas de valor debajo de la tierra allí en Palestina. Y no era raro pues encontrar cosas de valor enterradas en un campo. ¿Os acordáis de la parábola también de los talentos, donde Jesús, bueno, el Señor, da talentos, ¿no? Y hay los dos que negocian esos talentos, pero hay otro que es más conservador, ¿y qué hace? Lo esconde en la tierra, porque allí estaba seguro, sabía que ahí iba a tener su dinero, ¿no? Y esto nos habla un poco acerca de la manera común que las personas utilizaban también a veces las cosas de valor para protegerlas. Josefo, el historiador, dice que en ese entonces el oro y la plata y el resto de cosas más preciadas que los judíos tenían, los atesoraban en el suelo y lo hacían así para preservarlos de las fortunas de guerra. Por ello no es de extrañar que personas que trabajaban en la tierra o bien personas que escarbaban en el campo quizás con otros propósitos, de una manera no planeada, a veces encontraban algunos tesoros perdidos. Entonces aquí hay un hombre que está en el campo y no sabemos si trabajaba en el campo por alguna otra razón, estaba ahí en ese campo que pertenecía a otro hombre, porque eso lo sabemos, y conforme él está trabajando en ese campo o lo que sea, él se encuentra un tesoro sepultado en el suelo. Inmediatamente lo coloca de nuevo ahí donde lo había encontrado y vende todo lo que posee, liquida todo lo que tiene y va al dueño del campo y se lo compra para poseer el tesoro. Y este punto de la parábola nos presenta una situación ética, ¿verdad? Algunos se encallan aquí, ¿no? ¿Hizo este hombre bien o no hizo bien este hombre? Bien, bueno. Hizo bien, ya te lo digo. Ahora han dicho algunos, ¿no? Mira, este hombre no hizo lo correcto. ¿Cómo es que Jesús puede estar contando una parábola en la cual hay una actividad que es poco ética? ¿Cómo es que Jesús está contando la historia en la cual un hombre hace algo que está mal? Y el hombre descubre un tesoro y después lo esconde, sin decírselo al hombre que es el dueño del campo, y va y luego compra el campo. Lo que él debió hacer es, al descubrir el tesoro, recogerlo, llevarlo al dueño del campo y decirle: mira, esto es lo que me he encontrado. Algunas personas han razonado así, y la parábola entonces les ha causado cierta distorsión, por lo que parece ser un comportamiento poco ético. Se atascan en eso y no entienden entonces el resto del mensaje.
Pero quiero comentar para ayudar a la comprensión, aunque este no es el punto primordial ni esencial de la parábola, lo que sucede aquí. En primer lugar, la ley rabínica judía decía que si un hombre encuentra fruto o dinero esparcido, le pertenece al que lo encontró. Eso era lo que la ley decía. Entonces este hombre está dentro del permiso de la ley rabínica judía. Por lo tanto, los judíos que estaban escuchando a Jesús diciendo estas parábolas no estaban considerando que aquel hombre era un delincuente, sino que estaba dentro de la ley. En segundo lugar, aquello que fue escondido en el campo no le pertenecía al hombre que era dueño del campo. Si le hubiera pertenecido, ¿qué hubiera hecho antes de venderlo? Hubiera ido, hubiera sacado el tesoro, ¿verdad? Por lo tanto, él no tenía autoridad ninguna sobre aquello que aquel hombre había encontrado. Por lo cual, ese hombre que lo descubrió mediante la ley judía lo podía reclamar. Y en tercer lugar, este hombre fue muy honrado y justo. Este hombre no se llevó el tesoro y lo enterró en otro lugar. Este hombre lo colocó en el mismo lugar y compró el campo entero. Y así pudo saber que el dueño del campo no era el dueño del tesoro. Él hizo lo correcto para obtener ese tesoro. No hay ninguna falta de ética aquí. Nadie fue defraudado. Ahora bien, dicho esto, nada de esto es, como decía antes, el punto principal de la parábola. El punto primordial de la parábola es que aquí hay un hombre que encontró algo que tiene tanto valor, tanto que lo esconde porque ya no quiere perderlo, y que vendió todo lo que tenía para obtenerlo. Ese es el punto de la parábola. Él tenía tanto gozo, como dice el texto, él estaba tan emocionado que estaba dispuesto a todo, a despojarse de cualquier cosa para tener ese tesoro. La segunda parábola, la de la perla, nos dice que también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas, ¿no? Y que cuando la haya también vende todo lo que tiene para comprar esa perla valiosa. Esto tiene que ver con un hombre comprando y vendiendo cosas. Este mercader está buscando perlas finas, perlas de calidad. Era en cierta manera un empresario en el negocio de las perlas y habría tenido una búsqueda diligente para conseguir las perlas que él deseaba. Y las perlas eran una buena inversión en aquel entonces. Podríamos decir que sería como el equivalente a los diamantes en el día de hoy. Y eso que las perlas siguen siendo muy valoradas en este tiempo. Pero las perlas eran la joya de mayor valor disponible entonces en el mundo. Y si tenías perlas, tenías una fortuna. Era por lo tanto increíble el esfuerzo que la gente hacía por buscar perlas. Y las buscaban particularmente en el Mar Rojo, en el Golfo Pérsico, en el Océano Índico. Allí se encontraban perlas, pero se encontraban a un gran precio. Y todos sabéis que el valor de los materiales preciosos es elevado por tres cosas: por su naturaleza, también por su escasez o también por la dificultad en encontrarlos. Si diéramos una patada al suelo y saliera oro, seguramente el oro no valdría lo que vale hoy, porque todo el mundo tendría montones de oro, ¿no? Entonces, valen por esas cosas, ¿no? Por su escasez, por su dificultad en extraerlo. Y las perlas eran tan costosas porque muchas personas morían tratándolas de extraer. Y pensar que en aquel entonces no habían trajes de submarinismo, no habían botellas de oxígeno para bajar al fondo del mar, no había equipos, ni siquiera algo parecido, ¿no? ¿Y sabéis lo que hacía la gente para extraerlas? Se amarraba unas rocas al cuerpo y desde una pequeña embarcación se tiraban al fondo del mar. Así ellos era como llegaban al fondo del lodo, tratando de encontrar alguna de esas ostras con premio, conteniendo el aire, aguantando la respiración y temiendo además que el fondo no fuera demasiado profundo, con el riesgo de explotar a causa de la presión y morir. Y una vez que se descubría una perla que era perfecta y bella, tenía un valor y un precio inestimable. Y esto se mostró también
en la vida de los pueblos de aquel entonces. Los egipcios adoraban la perla. Los romanos, por ejemplo, cuando querían hacer ostentación de su riqueza, las mujeres se colocaban perlas en su peinado, ¿no? Entonces no existía la lista Forbes como indicador de los multimillonarios. Si a tantas perlas tenías, qué millonario que eres, ¿no? Colocaban sus perlas en la cabeza. Y así eran como las perlas eran percibidas en aquel entonces. Plinio el historiador dice que cuando los emperadores romanos querían hacer ostentación también de su riqueza, disolvían perlas en vinagre, las ponían en el vino y luego se lo bebían. O sea, estropeaban las perlas y el vino. Las perlas eran de mucho valor, las perlas eran de mucho valor. Por eso es que nuestro Señor Jesús dice en el Evangelio: no echéis vuestras perlas a los cerdos, porque Él está tratando de comparar lo peor con lo que tiene mayor valor. Y recordar que para los judíos los cerdos eran un animal inmundo. Y por supuesto que nosotros no le daríamos algo de mucho valor a un cerdo, eso sería algo necio. Las perlas realmente eran percibidas como percibimos nosotros los diamantes en la actualidad, de mucho, mucho, mucho valor. De hecho, inclusive llegando al libro de Apocalipsis, encontramos cuando Dios comienza a describir el cielo, usa las perlas también para describir su belleza. En la actualidad las perlas naturales son también muy apreciadas por ser una maravilla escondida de los mares y pueden llegar a alcanzar valores astronómicos. Y dependiendo un poquito del color, del lustre, de la forma, de la superficie, tienen mucho valor. Como curiosidad, os diré que hace unos 15 años se encontró la perla más grande que hay en el mundo, la perla de Palawan. Con esta perla no se puede hacer unos pendientes. Pesa 34 kilos y está valorada en 85 millones de euros. O sea que imaginaros, es una excepción, ¿no? La segunda perla pesa 6,4 o algo así. O sea que esta es una excepción. Pero en la parábola, volviendo a la parábola, esto es una curiosidad, hay un hombre que anda buscando perlas finas. Él las comercializaba porque eran una buena inversión, subían en su cotización. Y porque también era una forma de diversificar de tal manera sus bienes. A lo mejor tenía propiedades en terrenos, tenía perlas y además luego también tenía algunas otras posesiones. Así era como la gente hacía negocios. Era lo sabio y adecuado. Y os diré que también en el día de hoy también es así, ¿no? Cualquier inversionista inteligente sabe que no es bueno colocar todos sus recursos en una sola inversión. Como se suele decir en idioma vulgar, no es bueno poner todos los huevos en la misma cesta. Pero lo interesante de estas dos parábolas es que estos dos fue lo que hicieron. Pusieron toda su inversión, ¿verdad?, en un solo producto. El primer hombre vendió todo y compró el campo. Y el segundo hombre vendió todo y compró una perla. Estas dos simples parábolas no tratan acerca de los principios de inversión. Ellas tienen una idea clave que es espiritual. Y es que todo lo que en este mundo podemos considerar que vale la pena, que es importante, no es comparable con el tesoro del reino. Es considerado como pura pérdida al compararlo con la excelencia del conocimiento de Cristo y ser parte de su reino, como dice el apóstol Pablo. Él escribe en la carta a los Filipenses: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Este punto resume varias lecciones fundamentales acerca del reino que se descubren en estas parábolas. ¿Y cuáles son estos principios o estas enseñanzas? Bueno, en primer lugar ya hemos dicho algo, ¿no? Apreciamos que el reino es inestimable en su valor. Ambas
parábolas están diseñadas para enseñarnos el valor incomparable del reino del Señor. Y cuando hablamos acerca del reino, como decía antes, al principio, estamos hablando también acerca de la salvación. Estamos hablando acerca de Cristo mismo. Estamos hablando del regalo de la salvación que Él nos da. Estamos hablando de lo preciado del conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Y lo preciado que es estar en su reino, lo preciado que es la comunión con el Rey, lo preciado que es ser súbdito del Rey soberano. Y la bendición del reino es de tal valor que no hay nada que se pueda comparar a él. Y solamente un imprudente no está dispuesto a vender todo lo que tiene por adquirirlo. Nada se acerca a ese valor. En Cristo y en su reino hay un tesoro. Hay un tesoro que va más allá de la comparación. Hay un tesoro que va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Y haciendo la analogía de esta parábola a nuestro contexto, a la actualidad, podemos decir que hay un tesoro celestial que está en el campo de este mundo. Un mundo que está afectado por la pobreza, por la miseria. Hay un tesoro que es suficiente para enriquecer eternamente a toda persona que se encuentra en esta condición. Ahí está la salvación, el perdón, el amor, el gozo, la paz, la bondad, la gloria, el cielo, la vida eterna. Todo está en ese tesoro, todo está en esa perla. El tesoro es la salvación y la perla es la salvación, que es equivalente a estar en el reino. Y de todas las perlas excelentes en el mundo, de todas las cosas que pueden estar en un campo, la salvación sobrepasa a todas ellas en su valor. Y la lástima es que el mundo no conozca o conozca tan poco de ese tesoro. Y por ello, sin entender, se envuelven a sí mismos en cosas que no tienen ningún valor. Otro principio y enseñanza de estas dos parábolas es que el reino no es visible superficialmente. El tesoro estaba escondido y la perla tiene que ser buscada, está en el fondo del mar. El tesoro no es obvio para los hombres. El valor y lo preciado del reino de Dios, el valor y lo preciado de la salvación no son vistas por los hombres, no lo ven, porque aunque esté ahí, ¿no? Pero habrá un día en el futuro, como leemos en la Biblia, en que el reino de Dios será manifiesto en toda su gloria, pero en el presente está oculto y solamente se hace visible el reino espiritual de Cristo, ¿verdad? Porque a través de su iglesia, aquellos que le han aceptado como Señor, como gobernador de sus propias vidas. Y es por eso por lo que el mundo no nos ve y no nos entiende. Y nos dice, bueno, no entiendo por qué estáis en eso de adorar a Dios, ¿no? No entiende por qué queremos dar nuestras vidas a Jesucristo. No comprende cómo los creyentes podemos sujetarnos a la autoridad de Dios. Porque lo que las personas buscan es precisamente todo lo contrario. Buscan su independencia, buscan ser los dueños y señores de su propia vida. No entienden por qué valoramos esto tanto cuanto significa tan poco para ellos. El reino no es visible superficialmente. Fijaros lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe la primera carta a los Corintios. Dice, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y luego en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 4, dice, el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio glorioso de Jesucristo. La mayoría de personas nunca se molestan por ver más allá de la superficie. Están tan ocupadas con tantos juguetes, ¿verdad?, en lo superficial de este mundo, que nunca llegan al tesoro que está abajo. Y C.S. Lewis lo expresó de esta manera. Me gusta lo que él escribió. Dice, bajo la forma de un hombre,
Bajo la intimidad y pobreza de un nazareno estaba la plenitud de la deidad, escondida ese día de los sabios y los entendidos del mundo. La luz estaba cerca de ellos, sin embargo no la vieron. Las riquezas de la gracia divina fueron traídas a su puerta, sin embargo continuaron siendo pobres y miserables. Y después agrega C.S. Lewis: el cristianismo es la historia de cómo ha llegado el rey legítimo. Se podría decir que vino como disfrazado. Disfrazado porque aquel rey de gloria y rey de reyes vino en humildad. En humildad. Eso es lo que también dice el profeta Isaías, ¿no? Cuando escribe el capítulo 53, no hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. El reino no es visible superficialmente, eso es verdad. Y lo sabes también por tu propia experiencia, si eres creyente, si eres cristiano. Porque en más de alguna ocasión habrás hablado con personas y les habrás dado la descripción del tesoro, de la perla, y te han dado la espalda y no han querido saber nada, no les importa, no quieren eso, no entienden ese valor inestimable, no es percibido superficialmente. El mundo no lo ve, el propio Jesús lo dijo: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Y después dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando Juan escribe el Evangelio, dice: Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. ¿Y el mundo qué? Dice: no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No está en la superficie. Tiene que haber algún punto, en algún punto el deseo, la disposición de buscar. El reino de Dios es accesible, está al alcance de la mano, pero para aquellos que diligentemente buscan. Otra enseñanza, otro principio que extraemos de estas dos parábolas, como apuntaba antes: el reino es apropiado de manera personal. Esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesús, al contar esas dos parábolas, nos dice: había un hombre, en el versículo 44 y en el 45 también, un mercader, había un hombre. Estamos tratando con individuos y cada uno de ellos se encuentra algo específicamente para sí mismo y se lo apropia para sí. Y esto es muy importante. Jesús quiere mostrarnos que en cierta manera puedes estar en el reino bajo el dominio de Dios y no ser un miembro del reino. Jesús estaba hablando a personas que tendían a pensar que por ser parte de Israel eran salvos, que por haber nacido judíos automáticamente eran hijos de Dios. De igual manera, en cierto sentido, tú estás en el reino porque Él lo está gobernando y todo el universo está bajo su gobierno. Y la soberanía de Dios, ¿verdad? También tú estás bajo la soberanía de Dios, pero puedes no ser un súbdito del rey. Puedes no ser un miembro del reino. Y es importante que comprendamos esto, que la salvación no es automática, la salvación no es grupal, sino es siempre individual. No se transmite genéticamente ni por méritos de nuestros antepasados. Es siempre individual. Y el mundo entero está bajo el dominio de Jesucristo, pero no todos son parte de su reino. Y esta es la razón por la cual Mateo 8:12, cuando él habla a los judíos que le habían rechazado, recoge estas palabras de Jesús: los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, donde habrá el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, como dice Pablo en Romanos 9, no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Entonces, es a este punto de apropiación personal que llegamos a estas dos parábolas. No es suficiente estar bajo la influencia del reino. No es suficiente tan solo estar bajo la influencia de la iglesia o la influencia del cristianismo. Debe haber una apropiación personal. Y en algún punto en el tiempo los hombres y las mujeres deben llegar al momento
en que se dan cuenta del valor del reino y se lo apropian. Otra cuestión que apreciamos es que el reino es la fuente de gozo. Si ves el versículo 44, dice que fue a causa del gozo por haber encontrado el tesoro que aquel hombre vendió todo lo que tenía para comprarlo. Fue gozo, fue gozo. Ahora este es un principio muy importante también en esta parábola, porque el Señor está reconociendo y está confirmando aquí que el deseo básico de todo hombre es ser feliz, ser feliz. Así es. Bueno, yo no sé si conocéis a alguna persona que le guste ser miserable, ¿no? O que ser infeliz. No es así, ¿verdad? Lo normal es que todos quieran ser felices y buscan la felicidad. Cómo lo buscan ya es otro tema, ¿no? El mundo está buscando felicidad, gozo. La gente quiere sentirse bien y el Señor sabe eso, gozo. Porque Jesús mismo inclusive es lo que les menciona a sus discípulos en aquellos últimos momentos antes de que fuera apresado y después muerto. Él les dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y luego el apóstol Juan en su primera carta escribiría palabras muy semejantes: estas cosas os he escrito para que vuestro gozo sea cumplido. Y fijaros, en Romanos 14 el apóstol Pablo escribe: el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es gozo. Todo se encuentra en el tesoro, gozo verdadero. Vienen en el descubrimiento del reino de los cielos y en el Señor Jesucristo. Por el gozo mismo este hombre vendió todo lo que tenía para tener ese tesoro. No hay nada malo en eso. El Señor quiere que nos regocijemos. Acordaos de ese pasaje, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia: estad siempre gozosos. Otra vez os digo, regocijaos. Debemos ser las personas más gozosas de todas porque hemos encontrado el tesoro. Otro principio, otra enseñanza que podemos considerar es que al reino de Dios se puede entrar a partir de circunstancias diferentes. Si consideramos las dos palabras, casi podríamos buscar, como antiguamente en los pasatiempos de los diarios, las coincidencias y las diferencias. Se decía los 7 errores, ¿no? Habían 2 viñetas y tenías que estar ahí buscando. Y aquí vemos también en las dos parábolas algunas semejanzas. En ambos casos tenemos un hombre. En ambos casos se encuentra algo de valor. En ambos casos, ¿verdad?, se entiende, en ambos casos entienden de su valor y en ambos casos están dispuestos a pagar cualquier precio, ¿verdad?, por ello. Son muy parecidas, ¿no es cierto? Pero hay dos diferencias. Una es obvia. Uno encuentra un tesoro, el otro es una perla, ¿verdad? Pero la gran diferencia no es esta. La gran diferencia está en que en la primera parábola el hombre simplemente se encuentra con el tesoro. Y en la segunda el hombre sabe exactamente qué es lo que está buscando. Incluso si el primer hombre hubiera sido un buscador de tesoros, no sabía lo que le esperaba, ¿verdad?, cuando hubiera abierto la tierra. El segundo sí que lo sabía. Ahora, ¿esto qué es lo que nos dice? Bueno, el hombre en el campo lo más probable es que no estuviera buscando un tesoro, ¿no? Él estaba realizando cualquier rutina, trabajando, cultivando el campo, lo que fuera. Estaba en el campo ganándose el sustento para su vida y se encontró con el tesoro. Hay personas que entran en el reino así, ¿no es cierto? Por ejemplo, el propio apóstol Pablo. ¿Acaso estaba buscando entrar en el reino? Por supuesto que no. Él pensó que estaba en él y que iba camino a Damasco a matar cristianos. Y después lo que supo es que Jesucristo se le apareció, cayó a tierra y él fue redimido. Él simplemente estaba haciendo lo que quería hacer. Él simplemente estaba trabajando en su tierra y se tropezó con un tesoro. Podríamos poner muchos más casos, ¿no?, que encontramos en los evangelios de personas así. La mujer samaritana.
Ella tenía sed, ella fue a un pozo a tomar algo de agua y se encontró con Jesús y regresó también a casa redimida. Y así podríamos seguir hablando de más casos en el Evangelio. Y no sé si tú conoces algún caso así o es tu propia experiencia. Pero yo conozco la historia de algunas personas que vinieron a la iglesia para burlarse y hallaron la salvación. Hay personas que no están buscando en particular eso, pero se tropiezan con el tesoro. Leí una vez la biografía, o por lo menos un relato de su biografía de Spurgeon, y él dice que cuando era joven asistía a las reuniones de una iglesia sin mucha convicción. Sencillamente lo hacía porque era lo que debía hacer, él cuenta, ¿no? Pero no conocía a Cristo, no estaba buscando a Cristo, él estaba contento con su religiosidad. Muchas personas hay así, ¿verdad? Están contentos con su religiosidad. Y él solamente tenía 15 años cuando una mañana de Año Nuevo decidió ir a la iglesia. Y cuenta en su biografía que había una nevada tan fuerte que él no pudo llegar a la iglesia donde normalmente asistía. Así que cuando no pudo ir más lejos, empezó a regresar para casa. Y en una esquina encontró una pequeña iglesia, donde el predicador, que debía también estar allí a cargo del mensaje, nunca llegó también a causa de la nevada. Y rápidamente uno de los miembros pasó delante, al púlpito, y entonces aquel hombre, dice Spurgeon, aquel hombre era realmente torpe. Comenzó diciendo, el texto fue: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y simplemente se dedicó a repetir y repetir y repetir este texto. Y llegó un momento en que algo le llamó la atención de aquel joven Spurgeon que estaba allí. Y entonces de forma repentina se dirigió hacia él y le dijo: joven, te ves muy miserable, miserable en la vida y miserable en la muerte serás si tú no obedeces el texto. Y repentinamente le gritó: joven, mira a Jesús, mira, mira, mira. Y Spurgeon dijo: miré, y en ese momento la nube se fue, las tinieblas fueron disipadas y en ese momento vi al Hijo. Y él no estaba buscando nada, pero lo obtuvo. Él tropezó con un tesoro. Y muchas personas que han vivido han sido afectadas por la predicación de este hombre, pero él sencillamente no sabe, ¿verdad? No sabe cómo, ¿verdad? Pero ahí estaba en aquel momento, simplemente porque aquel hombre siguió repitiendo un texto. Bueno, después tenemos al otro hombre, ¿no? La segunda parábola, el de la perla. Él sí que estaba buscando, sabía lo que quería. Él sabía lo que estaba buscando. Y este hombre, podríamos decirlo, tomando algún ejemplo, es el eunuco de Etíope que encontramos en el libro de los Hechos, o es el Cornelio que también encontramos en el libro de los Hechos en el capítulo 10, otros que aparecen en las Escrituras. Este es el hombre que estaba buscando a Dios. Él no era un hombre que estaba contento con lo secular, con su religiosidad. Este hombre realmente estaba buscando algo de valor, un buscador verdadero. Pero lo que no entiende en su búsqueda es que todo lo que estaba buscando está encerrado en una sola perla. Él estaba buscando perlas, estaba buscando cosas de valor, quizás la bondad, el perdón, la paz, el gozo. Pero al final lo que encuentra es que todo eso, la salvación y a Dios, está solamente en una perla. Y todo esto, ¿verdad? Todo esto es lo que estaba él buscando en una sola perla. Entonces podríamos resumir, ¿no? Hay personas que vienen al reino casi por accidente, no accidente de Dios, el accidente de la propia persona, ¿no? No del lado de Dios. Y después hay otras personas que vienen al reino que están buscando. Hay personas que buscan y hay personas que tropiezan con la verdad. Y después hay combinaciones también de ambos casos, ¿no? Pero se puede entrar al reino a partir de circunstancias diferentes. Ahora, un último punto. Quizás el principio más relevante en las dos parábolas, junto con el que hablábamos anteriormente acerca del valor inestimable del reino. El reino es hecho personal
mediante una transacción. En ambos casos, la palabra compra o compró está involucrada en las parábolas. Y no quiero que nadie se ponga nervioso. No estoy diciendo que la salvación se pueda comprar. No estoy diciendo que compraron su salvación. La salvación no se puede comprar porque solamente Cristo pudo pagar el precio por nosotros. Él tomó nuestro lugar y ahora por su infinita gracia podemos entrar al reino confiando en Jesús como Señor de nuestra vida. Sin embargo, es cierto que cada persona que decide seguir a Cristo tiene que estar dispuesta a pagar un precio. Y esto es lo que está tratando de enseñar Jesús en estas dos parábolas también. Aunque en un sentido la Biblia dice que lo hicieron, que compraron, hemos de entender bien el significado. Las parábolas no se pueden estirar más allá de lo que son la propia historia y sacar punta de todo, ¿no? Es cierto que en la historia misma hay un tesoro que es comprado con dinero, hay una perla que es comprada con dinero, pero es solo la historia. El reino de Dios no puede ser comprado con dinero. Entonces, sea cual sea la transacción aquí, no es dinero, no es dinero. De hecho, la Biblia dice que no se puede comprar tu salvación con dinero. La Biblia nos dice que la salvación es un regalo gratuito de Dios y dice que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe. No la compramos por nosotros mismos, no es por nuestras buenas obras. No obstante, es una transacción. Hay un gran pasaje en el Antiguo Testamento que la gente relaciona con la salvación por la gracia, y está en el capítulo 55 de Isaías. Y dice el versículo 1: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin precio. Y todo el mundo aquí dice rápidamente, sí, sin dinero y sin precio. No se necesita para nada el dinero. Sí, está bien, eso está bien, pero se olvidan que dice, venid y comprad, dice el texto. Lo compra, solo que no lo compra con dinero, pero hay una transacción en la salvación. ¿Cuál es esa transacción? ¿No es el dinero? ¿No son las buenas obras? ¿Qué es, pues? La transacción es esta: tú entregas todo lo que tienes por todo lo que Él tiene. Esa es la transacción. Esa es la esencia de la transacción de la salvación. Yo entrego todo lo que tengo y Dios me da todo lo que Él tiene. Y no quiero ser malentendido, así que quiero poner delante vuestro un pasaje del Evangelio donde Jesús pone claridad a este asunto. Está en Lucas en el capítulo 9. Dice que sucedió que conforme iban por el camino, que cierto hombre le dijo al Señor, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, muy bien, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Muy bien, aquí tienes el precio, tu comodidad. Ven y sígueme, deja tu comodidad. Tú me das tu comodidad y yo te daré mi reino. Pero no hay trato, no hay trato. Él no quiso hacer esa transacción. Y el siguiente hombre le dice, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora su padre ni siquiera estaba muerto. Él quería quedarse ahí por la herencia. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tampoco hubo trato. El primer hombre no quería soltar su comodidad y el segundo hombre no quería soltar su herencia. Y otro dice, te seguiré, pero primero déjame ir a decir adiós a los de mi casa. Y Jesús le dije, nadie que coloca su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. No puedes trazar un surco derecho si miras en la dirección opuesta. Aquí tampoco hay trato. Este hombre no pudo dejar a su familia. Bueno, lo que trato de explicar es que tú no eres salvo por dinero, no te salvas por todas las causas que mencionó Jesús en este pasaje, ¿verdad? Este solamente no es el principio de la salvación, pero es indicativo de que tú estás dispuesto o no a hacer esa transacción de la salvación, la cual dice
que nada se interpone entre mi disposición de entregarme para recibirle a Él. Esa es la cuestión. En otras palabras, si no estás dispuesto a entregarlo todo, todo lo que necesita ser entregado, entonces no vas a entrar en el reino. Mateo dice en el capítulo 10, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Y a continuación dice, si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Ahí está la transacción. Tú entregas todo lo que tú eres y recibes todo lo que Él es. Eso es la salvación. Y en Mateo, en el capítulo 16, y podría citar muchos versículos más, dice Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad? Niéguese a sí mismo y sígame. La salvación es un acto donde yo me intercambio a mí por Él como el gobernante de mi vida. Ese es el principio básico. Mirar, estaba pensando ahora que yo nací ya en una familia cristiana, ¿no? Y desde pequeñito empecé a escuchar el Evangelio. Y realmente, si alguno me pregunta, ¿tú cuándo aceptaste al Señor? ¿Cuándo te apropiaste al Señor? Tendría dificultades. Yo sé cuándo me levanté en la iglesia, ¿no? Para dar testimonio, pero ese no fue el día. ¿Sabes cuándo yo entendí que había aceptado al Señor? Cuando hice al Señor el Señor de mi vida. Cuando le dejé gobernar mi vida, ¿no? No por lo que había conocido, no por lo que me habían dicho, sino cuando Él tomó el trono de mi corazón. Bueno, nos intercambiamos a nosotros mismos, ¿verdad? Nuestro pecado, nuestra voluntad, el control de nuestras vidas por el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Ahora no creo que las personas que aceptan el Evangelio, no creo que entiendan la totalidad de la implicación de apropiarse de Jesucristo. No creo que lo entiendan todo, pero creo que la salvación verdadera está caracterizada por una disposición a abandonarlo todo bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y hacer esto conforme nuestro entendimiento de la verdad se va desarrollando. Y es entonces cuando vemos el valor del tesoro que tenemos. Es entonces cuando apreciamos la perla que hemos encontrado. Una ilustración de esto está, y con esto terminaremos, en Filipenses en el capítulo 3. Antes hemos leído también el texto. Aquí está Pablo y él te dice a ti lo que tiene en su propia carne. Esto era lo que él tenía, lo que él consideraba su riqueza. Y así lo expresa, dice, todo lo que él poseía, dice, yo era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. En otras palabras, todo lo que estaba a su favor era su identidad judía, era lo que más apreciaba, era su tesoro. Su pertenecer a la tribu de Benjamín, esto era importante. Benjamín era considerado una de las tribus buenas históricamente. Y entonces él se identifica como un judío verdadero, como un fariseo. Él tenía celo, él era justo en cuanto a la ley, era un hombre irreprensible. Mi judaísmo, mi justicia personal, mi santidad, eso es lo que está diciendo en este pasaje el apóstol Pablo. Y todas estas cosas, lo que eran de valor para él, cuando fue confrontado con Cristo, ¿qué pasó? Dice que todas estas cosas que tenía por ganancia, las tuve por pérdida. Y esa es la transacción, lo tenía por basura. Todo lo tengo por pérdida, por estiércol, para que pueda ganar a Cristo. Ahí está el hombre que compra el tesoro. Ahí está el hombre que compra la perla. Él va a liquidar todo. Toda su justicia personal, todos sus recursos personales, toda su voluntad personal es abandonada al afirmar el señorío de Jesucristo. Y él no entiende todo lo que eso implica, él no entiende todo lo que eso significa, pero ahí está la disposición. Cualquier precio vale la pena, si puedo ser hallado en él y si lo puedo conocer, si puedo alcanzar la resurrección de los muertos. Cualquier precio, cualquier precio. El reino es
preciado, el reino está escondido, el reino es personal, el reino es gozoso, el reino es encontrado a través de circunstancias diferentes, pero el precio siempre es el mismo: abandonarme a mí mismo para recibir a Jesucristo como Señor de mi vida. ¿Qué será? ¿Qué es aquello que te haría dejarlo todo, excepto eso que según tú no se puede perder? ¿Realmente vale la pena dejar todo por gozar del reino de los cielos? No tengamos en poco el tesoro que hemos hallado en Cristo Jesús. No descuidemos el tesoro que hemos descubierto. Es un tesoro que debe estar bien guardado en nuestros corazones. Y si aún no has encontrado ese tesoro, dale una mirada honesta a tu corazón y piensa: ¿qué es lo que más amas? ¿Por qué renunciarías a todo lo demás? Dios no se va a enojar contigo si realmente la respuesta es que no es Él. No se va a enojar. Verás, Dios sabe que si Él no es realmente el mayor deseo de tu corazón, es porque no sabes todavía lo bueno que es Él. Si tuvieras una revelación completa de su amor por ti, vivir totalmente para Él ni siquiera sería una elección. Su amor, como dice el apóstol, nos constriñe. Su amor no nos deja otra alternativa que amarle a Él. Tan grande es el valor de conocer a Jesús que cuando lo veas, naturalmente abandonarás todo para conocerlo. Ora, muéstrale a Dios tu deseo de corazón de buscarle y de conocerle más. Medita en su palabra para descubrir el valor del tesoro hallado y responde a la búsqueda y hallazgo de su amor con tu propio amor. Adóralo, alábalo, vive para Él. Dice Lucas en su Evangelio: buscad el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él os dará todo lo que necesitáis. Y todos pueden hallar este tesoro, dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ahora mismo Él puede ser hallado por los que le buscan. Pero lo que es aún mejor, Él está dispuesto a ser hallado. Por eso es que recoge el apóstol Pablo en Romanos 10 las palabras de Isaías y dice: dejé que me hallaran, está Dios hablando a Isaías, dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Y evidentemente que esto se refiere a los gentiles, ¿no? Aquellos que estaban al margen del pueblo de Israel. Pero esa es la realidad que vivimos hoy. Él quiere ser hallado. Él quiere ser hallado. Termino solamente con una estrofa de una poesía. Y dice así: déjame que te busque al desearte. Déjame desearte al buscarte. Déjame encontrarte al amarte. Déjame amarte al encontrarte. Que el Señor nos bendiga.